Continuamos esta mañana una vez más con la serie En Camino a la Madurez Cristiana. Y leemos todos el texto que está en la pared. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El tema para esta mañana: hay que obedecer la palabra de Dios. Y vamos a encontrar toda esa meditación en 1 Pedro capítulo 2, versículos 1 al 8. En la pantalla ustedes van a ver una fotografía que es generalmente lo que todos los cristianos conocemos. Y voy a verla yo porque ¿ya está? No, esa no. Esa sí. Ok. La mayoría de nosotros ya hemos pasado por eso que nos enseña que la Biblia es para, miremos todo, oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y eso lo sabemos la mayoría. Amén. A ver, Cristian, sin ver, cierra los ojos y dilos. Oír, leer, estudiar. Ya te quedaste, ¿verdad? Algunos lo saben, no todos, pero ya cuando nosotros aprendemos ahí a oír, a leer, estudiar, memorizar y meditar, le garantizo que si a mí me los quitan de ahí yo no se los digo. Porque uno piensa que ya aprendí eso yo, dice, que la Biblia es para oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Y uno se siente grande, ¿no es cierto, don Raúl, que ya uno se aprende eso y dice, ya, ahora sí la hago? Y pensamos que eso es todo lo que hay que aprender de la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que hay más. Es decir, hay mucho más. Es decir, la palabra es tan extensa y tan abundante que tenemos que aprender. No solo para oír, leer, estudiar, memorizar y meditar, sino para profundizar, para conocer mucho más. Hoy vamos a tratar de entrar en algunos detalles que todos tenemos que aprender. Primer punto: para desechar las acciones que ya no van con la palabra de Dios, por eso hay que obedecer la palabra de Dios. Para desechar las acciones que ya no van con la palabra de Dios, hay cosas que ya no quedan. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice el versículo todos juntos. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidia y toda difamación. Y de ahí agarramos y nos vamos para la casa porque sabemos que nosotros envidiamos, que nosotros a veces se nos suelta la lengua, nosotros tenemos malicia, vemos cosas donde no existen y nosotros metemos uno que otro engaño y nos hacemos de vez en cuando hipócritas. Entonces uno dice, bueno, hasta ahí llegué, yo ya no pasé, ya no siga con el otro punto. La palabra de Dios dice la primera cosa que debemos de hacer, dice desechando la mala fe que tengamos contra otras personas, porque ya no debemos tener el mismo modo de pensar, sentir y vivir. Por eso dice la Biblia, por tanto, desechando toda malicia. Y malicia es eso: tener cosas que uno piensa de otras personas y que agarremos eso en nuestro corazón y estamos pensando lo que no es. Mira que salió, mira que entró, mira que no se ve bien, miraste cómo te vio, y uno empieza a tener malicia en todo. Desechar, dice la Biblia, desechar el hablar con ausencia de la verdad, porque la verdad que es Jesucristo mora en nuestros corazones y el Espíritu de verdad mora en nuestros corazones y el Espíritu se nos va a llevar a toda la verdad. Entonces la mentira, el engaño y todas esas cosas ya no nos quedan. Y yo sé que ustedes me voltean a ver y dicen, mira lo tan mentiroso y tan engañoso que es. Y si ustedes se voltean a ver al otro y dicen, y todos aquí cometemos ese tipo de pecado. Porque de veras es difícil, pero la palabra de Dios dice, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Entonces, con solo estas 5 palabras que nosotros obedeciéramos, yo creo que la haríamos, pero perfectamente bien al cielo. Pero tenemos que hacer otras cosas. Desechar las apariencias que se originan en el mismo mero diablo. Y desecharlas, porque dice, no desechar las hipocresías. ¿Y las hipocresías qué son?
aparentar uno, ¿verdad? Que tiene la carita de cristiano y todo, pero saben que detrás uno tiene semejante máscara, ¿verdad? Y la palabra de Dios es para desechar las acciones que ya no van con la palabra de Dios. Tan serio, y yo sé que yo también debería ponerme más serio porque a mí me cae todo esto, pero desechar esas cosas que a veces dice, es que con solo verlo, dice, me hace rabiar. Dice, es que a ellos les va bien, y yo no sé, a nosotros uno lucha y lucha y no nos va bien, y esa es la envidia. Cuando uno mira que otro ya tiene el relojito mejor, que a la camisita ya dice algo allí en la espalda o un rotulito, y nosotros seguimos en la segunda, y dice que yo no sé, y uno siente como que, por eso es que uno va a la segunda y ya trata de buscar todas las cositas que diga, esta sí me queda, porque dice pisan lobo, lo que sea, pero uno se siente, ¿verdad? Y mira a los demás, dice, a pura envidia, ¿verdad? Desechando, dice la palabra, desechando. Y lo último, desechar el chisme que nos entretiene, pero no nos conviene y no nos mantiene. Eso, dice, y toda difamación. Oímos una cosa y nosotros la hacemos más grande. Punto número 2. Para desechar, dice la palabra, hay que obedecer la palabra de Dios. Para desear la palabra de Dios como niños recién nacidos. Yo sé que si me ponen a preguntar que si yo me acuerdo de eso, cómo yo deseaba la leche, no me acuerdo. Yo sé que ustedes también, pero leamos lo que dice el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hay 4 cosas importantes que yo quiero compartir. La primera, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios, porque es nuestro sustento para nuestra subsistencia espiritual. Si usted solo se queda con, dijimos, leer, oír, leer, meditar, no, es la última. Pero no es cierto que ya no las recordamos. Y eso va con todos nosotros. Si nos quedamos solo con eso y no pasamos deseando, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor, desead como niños recién nacidos. ¿Verdad? Yo no sé cuántos tienen esa memoria. Mi mamá dice que yo mamé pecho por 2 años. Pero hay algunos de ustedes que no tuvieron esa oportunidad ni saben qué es eso. Hermana, miren, usted se la sabe ya. A ver, ¿cómo son? No le oigo nada yo. Oír, leer, estudiar, memorizar y meditar. Sí. ¿Y en qué punto de esos cae esto de desear como niños recién nacidos? ¿No han visto ustedes los niños cómo buscan? Lo primero que hacen al nacer un niño es que se lo ponen a la mamá en el pecho y él ya va buscando. Es que sabe que allí está todo. Dice, si no agarro eso. Algunos de nosotros somos medios tarados porque no pudimos probar eso. Porque dicen que en ese del pecho materno es donde está el colostrum, una cosa que es amarilla, y allí es donde está la mera vitamina. Y por eso algunos son enfermizos o son así, porque no tuvieron esa oportunidad. Allí está la subsistencia. Allí están las inmunidades para poder pasarla todo y hacerla bien. Deseando la leche, ¿qué dice? Pura de la palabra de Dios, porque nos sustenta para ser íntegros delante de Dios y hombres de Dios. La leche pura de la palabra. Otra cosa, deseando la leche espiritual de la palabra de Dios para crecer sanos y sin deficiencias pecaminosas para alcanzar el triunfo en la vida. Dice la palabra, para por ella crezcáis para salvación. ¿Sabe qué? La mayoría de los cristianos están 3 años, 2, y de repente, ¿qué se hizo el hermano aquel? Se queda preguntando en el, no sé. Me dicen, la hermana que por allá lo encontró allá en el supermercado. Y dice que se hizo como que no la conoció. Eso lo han oído. Y han estado tal vez aquí y de repente ya como que no los ve uno. Porque no crecieron. Se quedaron
sin crecer. Dice, para que crezcáis. Dice, deseando la leche espiritual de la palabra de Dios. Dice, para alcanzar el triunfo en la vida, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que tomarla para poder llegar y ser salvos. Deseando la leche espiritual de la palabra de Dios para comprobar que somos recipientes de la bondad de Dios. Dice, si es que habéis probado la benignidad de Dios. Allí a usted ya se dio cuenta por qué usted no lee la Biblia, por qué usted no la medita, por qué usted no la oye, por qué usted no la memoriza. Y me faltó una. ¿Cuál fue, hermana Mirna? No le estudia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no desea como niño la palabra de Dios. Y se queda enfermizo, se queda solo oyendo lo que oye los domingos. Y si a veces les toca un pastor como yo que ni la puede explicar, entonces usted se queda medio explicado y medio andado. Y por eso es que los encuentra ahí y dan la espalda y no saben ni quién son. Deseando la leche espiritual, si es que habéis probado. Ahí se comprueba que usted probó la leche espiritual cuando usted se mantiene en la palabra de Dios. Estamos estudiando que hay que obedecer la palabra de Dios para desear la palabra de Dios como niño recién nacido. Punto número 3. Para descubrir en la palabra de Dios a Jesucristo, la piedra preciosa, angular, viva, escogida y preciosa. Yo puse preciosa 2 veces ahí, no va. Fue que me adelanté. Leamos lo que dice el versículo, ¿ok? Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y delante de Dios. Ok. Pelen los ojos, pelen los oídos para leer, para oír lo que les voy a enseñar. Cuando llegamos a un nivel más avanzado de las cosas de Dios, se pueden aprender cosas como lo que menciona este versículo. Dice que Jesucristo es piedra angular, dice que Jesucristo es piedra viva, dice que Jesucristo es piedra fundamental, dice que Jesucristo es una piedra delante de Dios. Y pastor, pero ¿cómo es tantas piedras? ¿Verdad? Y es una piedra preciosa. La primera cosa, Jesucristo es piedra angular, donde podemos sostener con seguridad nuestra vida y la de nuestra familia. Hazen, let's show the other picture first. Enseñemos la otra. Ok, vamos a ver en esto. Noten ustedes que ahí hay 2 columnas, ¿sí? La gente que va a ver el video no lo va a ver, así que ustedes tienen privilegio, ¿ok? No hagan esa toma. Mire usted que tiene 2 columnas. Y en medio de esas columnas ahí hay 2 flechitas que se hacen así. Esas flechitas están apuntando a la piedra angular. ¿Qué significa esa piedra angular? Significa que era una piedra que tenía 2 ángulos, ¿verdad? Y que esa piedra la ponían por último en medio de esas columnas y así construían antes, sin concreto, sin varillas ni nada. Así. Y así levantaban, a partir de allí, seguían echando todos los edificios, 2º piso, 3er piso, y era pura columnas y a pura curvatura con una piedra angular. Sin esa piedra angular no se sostenía. Todo se desboronaba. Ok, quitemos la fotografía y vamos a hablar de que Jesucristo es una piedra angular. La palabra de Dios dice piedra angular. Piedra que sostiene, piedra que en ciertas maneras le hacían adornos, y decía que era piedra preciosa. Hacían un énfasis en esa piedra para agarrar el ángulo correcto, porque si no lo tenía se caían las columnas. Ahora, Jesucristo es piedra viva y dice de donde podemos recibir vida para alcanzar vida eterna para nosotros y para nuestras familias. Si usted funda su familia en la palabra de Dios, por muy despensado y por muy descarriado y por muy abandonado que ande usted en su vida espiritual, algo se le queda a su familia. Algo, porque la gente lo está viendo a usted, los niños lo están viendo, y de vez en cuando los niños, a nosotros ya nos han dicho, ¿a dónde van los mentirosos? ¿Verdad? Y dice a la iglesia Isa. Ok, nosotros tenemos
una piedra viva, porque de ahí vamos a agarrar la vida nosotros y pasarla a nuestra familia. Nosotros tenemos una piedra selecta. Los salvadoreños que están aquí que nos digan, oh, ahí selecta. No está hablando de esa selecta, ¿eh? No, la selecta, no la selección. ¿Por dónde podemos, con esa piedra selecta, podemos nosotros construir nuestro porvenir y el de nuestra familia? Si usted se pone serio en las cosas de Dios, usted construye su vida, se mantiene firme, bonito, floreciente y sigue hacia adelante. Jesucristo es piedra bella, donde podemos afianzar con hermosura y gracia nuestra vida y la de nuestra familia. Por último, dice que Jesucristo es una piedra principal que te da el derecho de estar donde Él está. ¿Dónde dice que está esa piedra? Delante de Dios. Note eso, es interesante. Es decir, una piedra que tiene una función para levantar ese edificio, sostenerlo, pero es una piedra que está, dice, delante de Dios. Jesucristo está allá y Jesús le dijo a su gente, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Va a ver usted ahorita al punto que vamos a entrar. Punto número 4. Vamos a ofender, vamos a estudiar y vamos a permanecer y estamos estudiando que hay que obedecer la palabra de Dios. Y la vamos a obedecer para derivar, es decir, para sacar de allí, de la palabra de Jesucristo, edificación y llegar a ser casa espiritual donde se ofrecen sacrificios aceptables. Leamos todos juntos el versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay por lo menos 6 cositas importantes ahí que rápidamente nos las vamos a echar. Primero, derivamos de la palabra de Jesucristo sus conceptos transferibles para ser como Él es. Dice, también vosotros. Ok, Jesucristo es piedra del ángulo. Jesucristo es piedra fundamental. Jesucristo es piedra delante de Dios. Jesucristo es piedra viva. Y menciona todas esas cosas y dice, también vosotros. Es decir, si usted está en eso de estudiar la palabra de Dios, a usted se le pega lo de Jesucristo. Jesucristo dice que todos vamos a llegar a ser como Él, porque dice que Él es el hermano entre muchos, dice, ¿verdad? Nosotros. Entonces, al andar usted tanto con Jesucristo, usted se parece. Cuando estaba Pedro allí y estaban crucificando al Señor, le dice la muchacha, tú hablas como Él, dice. Tú eres también de Galilea, le dice, porque a ti se te ha pegado lo mexicano, le dice. Y lo oían a él hablar como mexicano, igualito como hablaba el Señor. Y entonces dice, oye, pero si habla igual. Dice, ya hablaba como Él todos los demás, y todos los demás enseñaban. El hermano Silva anda conmigo todo el tiempo, y ya habla como hondureño. Sí, pues, yo ahí estoy. Ok, se pasa. Y dice, hay que agarrar los conceptos que Jesucristo nos dio y se transfieren. Y dice, yo soy roca. Y dice, ustedes llegan a ser también rocas, dice, piedras vivas. Es hermoso esto y uno lo puede decir, wow, pero aprende de Él y usted llega a ser como Él. De repente, si usted tiraba golpes o miradas chuecas y todo, acuérdate las que empezamos, las envidias, las iras, los chismes, ya usted empieza a cortar con los chismes. Yo soy chismoso de los buenos. Imagínense si no fuera cristiano. En serio, y piense usted en eso. ¿Entiende? Dice que se transfiere, uno aprende. Nunca seremos avergonzados si nosotros andamos siguiendo las cosas del Señor. Dice que vamos a derivar, que vamos a aprender y que vamos a llegar a ser como Jesucristo. Derivando de la palabra de Jesucristo el carácter para que se cumpla en nosotros el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Los que andaban con Jesús, hablaban como Jesús, murieron como Jesús. Todos ellos murieron.
crucificado. Ahora, derivando de la palabra de Jesucristo, nuestra edificación para convertirnos en templos donde se comparta la vida de Dios. Dice, sed edificados como casa espiritual. Es decir, llegar a ser templo. Y dice el apóstol Pablo, dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Es decir, ya no somos lo mismo que éramos antes. Ya hablamos, aprendemos como Jesús, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y llegamos a ser templos. Ya de repente ya no nos salen las mismas porquerías que nos salían antes. Y empezamos a decir aleluya, a decir amén. Ya queremos tener una reunión en nuestra casa para enseñar y hablar a los otros de Cristo. Vamos cambiando porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Derivando de la palabra de Dios la función sacerdotal para ejercer su servicio sacerdotal por un sacerdocio santo, dice la palabra. Es decir, usted ya no es cualquier perico de los palotes, ya de lo que se hacía antes y los escándalos que se armaban en su casa, los pleitos, todas esas tonteras que se oían, ya los muchachos ya no lo hay. ¡Ey, papá! Tú ya no dices tontera, ¿verdad? Ya lo respetan, ya lo miran, y usted de repente empieza a abrir la palabra de Dios y ya lo miran leyendo. Apaga esa televisión, ya usted no se conforma, ni le hace reír la risa en vacaciones 5, ni las 6, ni las 4, ni las 7. Usted ya se entretiene en la palabra de Dios. ¿Sí comprende lo que estamos hablando aquí? Usted llega a ser un sacerdote, ya está corrigiendo las cosas y bendiciendo su familia. Derivando de la palabra de Dios, de Jesucristo, el llegar a ser igual a Él. Y dice, por medio de Jesucristo. Es decir, usted empieza a agarrar esa figura y esa imagen. Y terminamos con el punto número 5. No vamos a seguir al 5 y le damos al 6 también. Tenemos tiempo, ¿no? Oh, démosle. Para descubrir misterios fundamentales y esenciales en la palabra de Dios para no ser avergonzados al día final. Dice el Señor que cuando Él llame a la gente, hay una frase que se repite, dice, allí será, dice, el lloro y el crujir de dientes. Porque usted saca a ver, todos los que traen su mica, sáquenlo, y usted ya están en línea para entrar a la presencia de Dios, y usted saca la suya. Y le dice, no pasa. ¿Cómo que no pasa? Yo iba a la iglesia, Isa, y iba de vez en cuando. Y usted viene y empieza a querer forcear, y dice, no pasa. Y la pasan otra vez y usted se queda allí y la gente detrás de usted dice, si lo van a tirar al infierno, tírenlo de una vez, pero está trazando, ¿sí? Entonces, leamos lo que dice el versículo. Pues esto se encuentra, ¿dónde? En la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida. Piedra no será avergonzado. Es decir, el que se funda en la palabra de Dios, el que obedece la palabra de Dios, varias cosas pasan. Nunca seremos avergonzados si somos obedientes a solo la Escritura. Hay una frase famosa que uno aprende cuando está en los seminarios y se llama solo Escritura. Viene de por ahí por el latín, no me pregunten que esa cosa yo no sé nada. Martín Lutero fue movido como a rebelarse contra la Iglesia Católica porque él miró que se hacían cosas que no eran de solo la Escritura. ¿Entiende? Y él dice, no puede ser. Porque se cobraba para darle el perdón a la gente, se veneraban las imágenes y entonces no es posible. Y él grabó lo que se llamaba una tesis donde él decía que la salvación era por fe y mencionaba todas las cosas como deberían de ser. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios y vivimos por ella, nos damos cuenta que debemos vivir solo por la Escritura. No por las tradiciones, no por lo que mi mamá me dijo, no por lo que yo oí decir cuando era niño, solo la Escritura. Pues esto se encuentra ¿dónde dice? En la Escritura. Si usted quiere darse cuenta, es aquí lo que vale. Si usted no está aquí y usted se aparece con su mica y la saca allá y dice, no pasa, va a ser avergonzado. No hay cosa más triste que sacar uno su tarjeta de crédito y que le digan, ¿qué? No pasa. Pruebe, señor, por otro lado. Y entonces la vuelven a meter.
No le pasa. Y da pena porque los demás están allí. Ok, nunca seremos avergonzados si nos fundamentamos en la piedra escogida. ¿Qué dice? He aquí pongo en Sión una piedra escogida. Y ya fue levantada. Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y era cuando Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era la piedrita que era Pedro, era la piedra escogida que Dios puso en Sión para que la gente la viera y la levantara. Y todo el que lo viere, dice, no sería avergonzado. Nunca seremos avergonzados si nos coronamos con la piedra preciosa angular, Jesucristo. ¿Cuál era la piedra angular? ¿Y a dónde estaba la piedra angular, dijimos? ¿A dónde estaba? En el centro de la columna. ¿Abajo o arriba? Arriba. Es la que sostiene los niveles. Amén. Lo que estaba allí. Entonces, cuando usted se mantiene en ese nivel, como solo el hermano, siguiendo las cosas de Dios, usted está coronado con la piedra viva. Él está arriba y está funcionando. Dice, una preciosa piedra angular, bien adornadita, y está sobre su cabeza y no se le va a desboronar el edificio a usted. Nunca seremos abochornados si creemos en Jesucristo. Dice, y el que cree en Él no será. Y todos decimos, amén, porque hemos creído en Él. Y sabemos que cuando estamos allí con la roca angular sobre nuestra cabeza, se puede caer todo, pero no nos va a caer. Cuando hay un terremoto, ¿dónde nos dicen que nos metamos? Debajo de las columnas, ¿verdad? Y no nos va a caer la cosa. Punto número 6. Para desempeñar nuestro destino debemos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Ser obedientes. Nosotros no fuimos hechos para ser desobedientes. Ya desobedientes éramos. Andábamos siguiendo las corrientes de este mundo. Andábamos siguiendo al diablo. Pero ahora el destino nuestro es ser obedientes a Jesucristo. Vamos a ver lo que dice este versículo. Leámoslo despacio para que le agarremos bien la onda. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Solo hay dos cosas que aprender ahí. El destino positivo y el destino negativo. Dice que los que obedecen, eso les va bien. Y los que desobedecen, eso les va mal. Hay un salmo en la Biblia y es el Salmo número 1. Y comienza así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice aquí: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Qué quiere decir eso? Bien, que prospera, que se mantiene. ¿Quién es esa persona que se mantiene y que prospera? Los que obedecen la palabra. Se están aprendiendo, ¿no les decía yo? Pues en Guatemala la gente es inteligentísima, hombre, ustedes saben. Pero el Salmo, fíjense que no se detiene allí, sigue. Dice, por tanto, dice, no se levantarán los malos, dice, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce la senda de los justos, más la senda de los pecadores perecerá. ¿Entiende cómo está el asunto aquí? Destino positivo, destino negativo. No fue hecho usted para ser desobediente. El desobediente le va mal, no lo van a hallar. Y será el crujir de dientes para él cuando vean que no lo encuentren.
Hemos aprendido esta mañana entonces que nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. En la cruz del discípulo, ¿cuál creen ustedes que será la parte que le corresponde a la palabra de Dios? Si miran esa cruz que está allí, ¿será la de arriba? ¿Será la de abajo? ¿Será la de un lado? ¿Será la del otro lado? No. No. Es esa. No me salgo de aquí porque se pierde la imagen y se arruina el video porque no salgo yo. No se crea. Es la parte de abajo. ¿Entiende? Porque esa es la que nos fundamenta. Jesucristo, aparte de ser la piedra angular, es la piedra del fundamento. Todo se construye a partir de allí. Y nosotros que somos discípulos del Señor debemos ser obedientes a la palabra de Dios.